queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al Éxodo 14. Ese es uno de los capítulos que muestran un gran despliegue del poder y del amor de Dios. Es uno de los capítulos más conocidos, es de los más emocionantes en que nosotros quizás hemos podido ver en películas como aquella que conocimos de los 10 mandamientos. Éxodo 14 nos habla de esa primera prueba que es superada por el pueblo de Israel al caminar por el desierto. Ellos se encuentran ahora entre la espada y la pared, pero el Señor muestra su gran poder, haciéndoles camino donde no lo hay. Así que nos vamos a ir a Éxodo 14, pero antes vamos a meditar en lo importante que es que nosotros nos deleitemos en su palabra. Debemos estar conscientes que nosotros estamos leyendo esta palabra, estamos alimentándonos de ella, estamos conociendo del Señor y estamos meditando en ella día y noche, porque al meditar nosotros la vamos a poder asimilar y entonces la palabra del Señor asimilada en nuestros corazones, escrita ahí, va a producir en nosotros esa transformación que el Señor requiere para usarnos para sus propósitos. Vamos a estar disponibles en todo momento, vamos a tener una fe tan fortalecida que cuando el Señor venga va a encontrar fe en la tierra, en usted y en mí. Salmos 1:2 nos dice que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Eso es lo que estamos nosotros afirmando a través de degustar, de deleitarnos de la palabra del Señor. Cada día estamos siendo conformados como un árbol plantado junto a corrientes de agua, dando fruto para gloria de Dios. Así que no se nos olvide, cada vez, cada capítulo que leemos, no se nos olvide que estamos siendo edificados como ese árbol plantado junto a corrientes de agua. Y no nos tenemos que esforzar por dar fruto. Nosotros no, el fruto va a salir como resultado del esfuerzo nuestro puesto en permanecer en esta palabra, en arraigarnos a la palabra. Nos dice Éxodo 14, habla Jehová a Moisés y les dice: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. El Señor está advirtiendo a Moisés lo que va a suceder. El Señor está dirigiendo a su pueblo por una ruta diferente de cómo aquella familia de 70 descendientes habíamos visto que entraron en el libro de Génesis. Ellos se vinieron por toda la costa. Era un camino mucho más corto, pero resulta que ese camino ahora está plagado de enemigos que por supuesto no iban a permitir que un pueblo de 2 millones pasaran por su tierra. Así que el Señor los lleva por el camino largo, los lleva a través del desierto con un propósito, por supuesto, para que fuesen edificados en su fe al ir conociendo de Dios, al ir relacionándose con Dios. Así que son llevados por el desierto, un camino árido, un camino difícil. Son llevados a condiciones extremas en este momento. ¿Por qué?
al frente de ellos tienen el Mar Rojo, y resulta que el faraón, al ver que están allí atrapados, porque él de alguna manera había enviado espías que pudieran informarle por dónde estaban los israelitas, que estaban haciendo, así que él se informó que ellos estaban tomando este camino y que ahora estaban atrapados ahí por el mar. Así que fue el momento que él tomó para reflexionar y decir, ¿por qué dejé ir a ellos? Y dice, fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que nos sirva? Así que ellos tomaron sus carros, y tomó consigo a su pueblo, tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Así que el faraón preparó toda una magnitud de fuerza militar para destruir a los israelitas, para venirlos a someter y que regresasen a ser esclavos de una manera quizás más dura de lo que antes habían sido. Los israelitas estaban siendo llevados a una situación al extremo. ¿Para qué? Para que Dios pudiese mostrar su gloria. Entre mayor es la dificultad y mayor es la tribulación, es mayor el peso de gloria que el Señor trae sobre cada uno de nosotros. Nosotros podemos encontrar una palabra hermosa acerca de esto, y es en Corintios 4:17. Escuchémoslo y subrayémoslo, porque cada vez que nosotros nos encontremos entre la espada y la pared, cada vez que nosotros nos encontremos atrapados entre pensamientos, que nos encontremos angustiados, atribulados, podemos ir a esta palabra. Dice 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que mis amados hermanos y hermanas, esta situación, esta tribulación es leve y va a ser pasajera, pero va a producir un mayor peso de gloria. Sea lo que sea que estemos pasando, cualquier angustia, cualquier tribulación, sepamos que Dios está en control y que Dios va a producir un mayor peso de gloria en nuestras vidas, así como lo hizo con el pueblo de Israel. Y dice que los egipcios los persiguieron con sus caballos y carros, y los alcanzaron allí junto a Pi-hahirot, es decir, frente al mar. Así que los israelitas tenían el mar adelante y tenían a todo un ejército egipcio, a toda una fuerza militar atrás. Estaban entre la espada y la pared, no había camino que ellos pudieran seguir en lo natural, y clamaron al Señor. Y esto fue lo que ocurrió. Ellos temieron en gran manera, dice, y clamaron a Jehová. Sin embargo, claman a Jehová, pero expresan su descontento, expresan su queja. Y es aquí en donde nosotros tenemos mucho que aprender. Al clamar a Jehová, debe de haber en nosotros la confianza y la certeza que Dios nos ha escuchado y que no es necesaria la queja. La queja no nos va a liberar, la queja más bien nos va a desgastar. Toda queja lo que produce en nosotros es que drena nuestra fuerza y drena la paz. Y esto es lo que ellos dicen. Y se dirigen a Moisés en esta queja y le dicen, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto?
¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos mejor servir a los egipcios, porque mejor fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Están expresando una queja producto de un temor. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque nuestros temores y nuestros miedos se convierten en enojo, una herida, una herida no sanada, una herida no puesta en las manos del Señor, va a producir en nosotros vulnerabilidad, y esta vulnerabilidad nosotros usualmente no queremos darla a entender a las demás personas. Entonces lo que hacemos es que nos enojamos, y al estar enojados lo que sale de nuestra boca es eso, enojo y queja, como está saliendo aquí de la boca de los israelitas. Sin embargo, son los primeros pininos fuera de Egipto, son los primeros pininos como pueblo libre. Así que el Señor es paciente, y Moisés les habla pacientemente también y les dice, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Él, como un líder, está dándoles ánimo al pueblo, les está diciendo que no teman, los está dirigiendo. Jehová peleará por vosotros, les dice, y vosotros estaréis tranquilos. Esta palabra no solo es para el pueblo de Israel en medio del desierto, allí frente al mar y teniendo a un ejército del faraón atrás. Esta palabra es para usted, esta palabra es para mí. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios, porque nosotros podemos estar confiados en esas peleas que el Señor está librando por nosotros. Nuestro esfuerzo y nuestra parte en esta pelea es confiar, es estar tranquilos, es tener paciencia, es exponer y desarrollar el fruto del Espíritu mientras está esa prueba, de manera que la aprovechemos como si fuese un curso intensivo, como si fuese un campo en el que estamos siendo entrenados. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. El Señor le está diciendo a Moisés, toma acción. Yo ya te dije que esto iba a pasar, y yo ya te dije que yo estaría con ustedes y que los iba a librar. Así que toma acción de acuerdo a las palabras que yo te he dado. Alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y así hizo Moisés. Los israelitas clamaron y Dios les proveyó. Dios les proveyó de ese camino donde no lo hay. El Señor es experto en hacer camino donde nosotros no vemos camino. Así que nunca digamos que no hay salida. Nunca digamos que no podemos. El Señor sí puede, y el Señor sí hace un camino en el mar. Y ellos pasaron en seco. Dice que el faraón pues venía con todos esos carros, con la gente a caballo. El ángel de Dios iba delante del campamento de Israel, se apartó, iba en pos de ellos, antes iba delante, y asimismo la columna de nube iba delante de ellos. Sin embargo, en este momento en que Moisés está abriendo el mar, la nube deja de estar al frente y se coloca en medio del pueblo de Israel y el ejército del faraón. Aquí es una clara muestra de cómo el Señor nos cubre, de cómo la presencia del Señor nos cubre del enemigo. Y dice que era una nube y tiniebla para aquellos. Sin embargo, alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros.
esta columna de nube no les permitía alcanzarlos. Los egipcios tuvieron dificultad en avanzar porque el Señor los estaba cubriendo. Así que extendió Moisés su mano sobre el mar, hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Es algo impresionante. Podemos imaginarnos ese camino hecho en la mar, que hay una pared de agua a un lado y otra pared de agua al otro. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces, ¿qué fue lo que aconteció aquí? Que los egipcios decidieron seguir a los israelitas a través de este mismo camino. Sin embargo, el Señor estaba trastornando todo en los egipcios, las ruedas de sus carros. Ellos mismos en ese momento dijeron: ay no, mejor debemos huir porque Jehová pelea por ellos la batalla. Pero sabemos que la dureza de sus corazones, al ver que había un camino abierto para ellos, ellos también fueron detrás del pueblo de Israel por en medio del mar, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Sin embargo, cuando ellos entraron, las aguas volvieron a su cauce y cubrieron todos los carros y la caballería y todo el ejército del faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno solo. Esta es una gran victoria. Los hijos de Israel llegaron al otro lado. Ellos estaban a salvo, y dice que aquel día salvó Jehová de mano de los egipcios a Israel, y vio Israel a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Fue una gran demostración de poder, fue una gran demostración de amor. Esa manera en que el Señor cubrió al pueblo de Israel de los egipcios que estaban tan cerca de ellos y quienes eran un gran poderío militar, vino a demostrar con señales, con prodigios y con milagros el poder de Dios. Nos vamos a ir a la palabra, a Salmos 107:6. Nos dice Salmos 107:6: entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Debemos saber que nuestro clamor al Señor no va a ser en vano. Nuestro clamor al Señor va a producir que el Señor nos escuche y que el Señor actúe y que nos dé ese camino delante del mar. Salmo 106, un salmo justo antes de este, nos da una descripción de lo sucedido. Salmo 106:7 nos dice: nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron allí junto al mar, el mar rojo, pero él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. En este punto nosotros podemos imaginar y decir: tras esta demostración de grandeza, ya el pueblo de Israel no tenía que preocuparse.
por todo lo que venía adelante. Ellos habían conocido el poder de Dios, sabían que era el tiempo de Dios para salir de Egipto, sabían que Dios iba con ellos, que su presencia a través de la columna de nube y de la columna de fuego estaba permanentemente sobre ellos. Ya no había de qué preocuparse. El pueblo de Israel solo tenía que caminar y llegar a la tierra prometida. Eso hubiéramos pensado tras esta demostración de poder. Pero, una vez más, la palabra del Señor viene a develar cómo es nuestro corazón. Y vamos a ver en los capítulos que siguen que esto no fue así. El mismo Salmo 106 nos dice, después de lo que hemos leído, en Salmo 106:13, dice: bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto, tentaron a Dios en la soledad, y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento, y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra, y tragó a Datán, y cubrió la compañía de Abiram, y se encendió fuego en su junta. La llama quemó a los impíos. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandes grandezas en Egipto. Aquí está claro, a través de ese salmo nos está dando una señal, nos está adelantando y anticipando lo que hemos de leer en los capítulos que vienen. Lastimosamente hubo un olvido, y nosotros podríamos pensar, bueno, ese olvido va a ser de seguro mucho tiempo después, pero no, en tan solo 3 días. Este gran milagro, este gran prodigio va a haber sido olvidado. Así que pongamos mucha atención y no nos perdamos de poder leer el capítulo que sigue y de poder escudriñar y de meditar en su palabra. ¿Saben? Esto nos demuestra que muchas veces nosotros pedimos al Señor milagros, muchas veces pedimos señales, queremos ver prodigios. Sin embargo, las señales y los milagros, aun que son maravillosos, aun y cuando vienen a librarnos de situaciones de angustia, si estos milagros, si estas demostraciones de poder no produce en nosotros un anhelo de relacionarnos con el Señor, no va a resultar en fe en nuestras vidas, porque prontamente los milagros se olvidan. Y es necesario, por ello, que a través de un milagro, a través de una señal, nosotros la reconozcamos, por supuesto que sí, que nosotros reconozcamos el gran poder del Señor, pero no para estar expectantes de milagros, sino para estar de cerca del Señor, para llevarnos a someternos totalmente al Señor, porque es únicamente el oír y el oír por la palabra lo que viene a generar en nosotros una fe fuerte, una fe firme. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Así que sí, los grandes prodigios, las grandes señales nos deben de inquietar y nos deben de motivar y llevar a escudriñar su palabra como lo estamos haciendo hoy. Eso debe de ser. Podemos pensar en tantos momentos en que el Señor nos ha librado. Podemos hoy dedicar este día en pensar en qué momentos el Señor ha abierto camino en el mar, así como lo hizo con el pueblo de Israel. Podemos meditar hoy en aquellos momentos en que parecía que no había salida, pero que el Señor dio una salida, que el Señor ha estado con nosotros, y que esa meditación nos lleve a anhelar más su palabra, a escudriñar más en ella, a meditar en ella, a relacionarla con aplicarla en nuestra vida, de modo
que nuestra fe pueda ser fortalecida y así podamos caminar en fe, como dice su palabra, mas el justo por su fe vivirá. Y podamos nosotros ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Así nos dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Si usted y yo estamos hoy aquí, estamos perseverando en la palabra, es porque hemos sido conocidos por el Señor desde antes, hemos sido conocidos por Él. Es importante que nosotros le conozcamos a Él. ¿Para qué? Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. La única manera de ser conformados a la imagen de su Hijo es conociéndolo. Y a través de cada capítulo, a través de este capítulo hermoso, nosotros hemos conocido detalles de Dios que antes no habíamos visto. Así que, mis amados hermanos y hermanas, les dejo con esta meditación, les dejo recordando ese mar rojo que ha sido abierto delante de nuestros pies, quizás no en una ocasión, sino en muchas ocasiones, y que podamos, junto al pueblo de Israel hoy, cantar ese himno de victoria, al ver cómo el pueblo del faraón, como ese pueblo egipcio, quedó allí adentro del mar, quedó cubierto por las aguas, ahogados por esas aguas. ¿Saben? Hoy en día ustedes pueden buscar en internet pruebas acerca de este hecho. Este hecho no quedó registrado en todos los registros de Egipto. ¿Por qué? Porque en ese tiempo las derrotas, los faraones preferían borrarlas. Ellos no escribían algo que viniese a generar en ellos el que los demás pensaran que tuvieron fracasos. Casi solo se escribían todas las buenas obras, todos los aciertos. Así que este registro no está entre los registros de los egipcios porque fue una gran pérdida para su ejército. Sin embargo, últimamente he estado leyendo en internet que se han encontrado vestigios de carros de egipcios allí en el mar. Así que ustedes pueden ir más allá y no quedarse con esto. Busquen en internet, busquen allí pruebas de vestigios de los carros del faraón que persiguieron a los israelitas y van a poder saber que sí, que han encontrado. Así que a nosotros no nos debe de caber la menor duda que todo lo que está escrito en la Biblia es verdad. No son cuentos, no son historias, no son fábulas, es verdad, es palabra que es verdad y que trae a nosotros esa libertad que dio a los egipcios. Es lo mismo que genera en nosotros hoy, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y está vigente en su vida y en mi vida. Que Dios les bendiga, les amo mucho.